La bienvenida a este nuevo viaje de tren nocturno que está despegando este viaje, de algún modo iniciando nuestra 12ª temporada. Así que, bueno, tenemos historia tras de nosotros y kilómetros de riel recorridos realmente en cantidad. Muy buenas noches, Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, felicitaciones por Gracias, la querida. 12ª temporada del programa. Así es. Cada vez mejor, así que... Gracias, muy amable. Y vamos a ver cómo hacemos para seguir otras 12 temporadas. Vamos a ver si los consejos que tenemos de nuestro invitado hoy nos pueden servir para tener 12 temporadas más y más exitosas aún. Y 24 también, si querés. Y 24. Bueno, esta persona que acaba de decir 24 es una persona que nos va a hablar hoy del poder de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Hasta dónde alcanza nuestra capacidad de pensamiento, digamos, de algún modo? ¿Y cuál es el verdadero potencial en general? Según la postura de nuestro invitado, tenemos muchísimo inutilizado en función de lo que usamos de nuestra mente. Lalo Uber es nuestro invitado. Lalo, muy bienvenido a este nuevo tren nocturno. Muchas gracias, Julio, por invitarme. Al contrario, un placer tenerte aquí. Un gusto. Estoy mirando los engranajes del libro que tengo a la vista. El libro se titula Despierta el poder de tu mente. Lalo Uber, nuestro invitado, su autor, y la editorial Paidós, creo que era así, editorial Paidós se encargó del lanzamiento del libro. Vamos a comenzar a hablar de él, pero antes les voy a explicar a los oyentes que Lalo Uber es ingeniero, graduado con diploma de honor en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y Master of Science por la Netherlands University Foundation. Esto hace a Europa, a Holanda, Ámsterdam en particular, ¿no es cierto? Bueno, Lalo, nuestro ánimo oscila como un péndulo. A veces estamos optimistas, a veces está todo negro. ¿A qué se debe eso? A ver, bueno, eso se debe a que simplemente no dominamos la mente, que es nuestra herramienta fundamental para hacer absolutamente todo lo que hacemos. Vos ahora, Julio, estás hablando por un micrófono en la radio y uno dice, ¿quién maneja todo eso? No, ahora estás hablando vos. La mente. Calladito. Bueno, hace un ratito. Hace unos segundos. No, perdón, estabas moviendo los músculos de la boca, la lengua y las cuerdas vocales, y todo eso lo maneja la mente. Bien. Y todo, absolutamente todo lo que hacemos es dirigido desde esa central de control, nuestro software, que es nuestra mente. Y la realidad, el problema, la situación que se plantea en el libro, es que es sencillamente que no dominamos ese poder. O sea, la mente tiene un poder que podríamos casi definir como infinito. Y el problema, ¿cuál es la diferencia entre personas que logran absolutamente todo lo que desean y otras personas que están ahí peleando contra su vida, con su familia, consigo mismo, con conflictos y sufriendo? ¿Cuál es la diferencia entre los grandes exitosos y las personas que están sumidas o hasta en una depresión o en la desmotivación o en un trabajo totalmente gris y rutinario, del cual no desean y no quieren y no pueden destrabarse? La única diferencia es que la persona exitosa ha logrado un mayor dominio sobre su mente y por lo tanto la ha logrado focalizar más. Y la otra persona, la persona que no logra arrancar, no ha logrado dominar su mente para enfocarla. ¿Cuál es la capacidad potencial mental que tienen ambos? Es exactamente igual. Esa es la buena noticia. O sea, todos tenemos una capacidad mental que es exactamente igual y es, podríamos decir, de sobra para lograr todo lo que deseamos. La única diferencia es que algunas personas aprendieron a utilizar ese poder y otros no. Detrás de todo el razonamiento del libro, y quiero decir esta idea porque es central y después me olvido, en el libro, en realidad lo que se cuenta en el libro no es una idea nueva, para nada. Es una idea ancestral. ¿Ancestral qué significa? Tiene miles de años. Y viene circulando por todo el mundo, en distintas culturas, en Oriente, en Occidente, en filósofos relativamente modernos o en filósofos muy antiguos, en el
hay una idea que viene dando vueltas desde el taoísmo, el budismo, hasta ha aparecido en religiones, en formato religioso, en formato científico, en formato filosófico, a lo largo de la historia del mundo. ¿Y cuál es esa idea central, ancestral y que está descrita en el libro, sobre la cual gira el libro? Es que nuestros pensamientos modelan la realidad que vivimos. O sea, que absolutamente todo lo que experimentamos, pero hasta el más mínimo detalle, o sea, cómo vivimos, qué hacemos, qué vemos, qué experimentamos en el día a día, se crea previamente en nuestra mente. O sea, que lo que pensamos moldea nuestra realidad. ¿Cómo hacemos para poder moldear una realidad con la incidencia de pensamientos que tenemos constantemente, que son miles y miles y miles por día? Ahí está el problema. Si aceptamos que nuestros pensamientos moldean la realidad y nuestros pensamientos están fuera de control, por consecuencia, nuestra realidad está fuera de control. Y eso es lo que experimentan muchas personas. Accidentes, sorpresas, conflictos, problemas, sufrimientos, trabajos que se pierden, proyectos que no salen, fracasos. La realidad está fuera de control, me supera. Sí, pero ¿sabes qué? Si quisieras la podrías controlar 100%. Pero para eso tendrías que controlar antes a tus pensamientos. Y hay personas que ante esta idea dicen, no, pero yo controlo mis pensamientos. Por ejemplo, ahora estoy pensando en el asado que me voy a comer mañana. Estoy pensando y lo pienso como yo quiero, sí, pero esa es una mínima parte de la mente. La mente es algo muchísimo más grande que esos pequeños pensamientos que creemos controlar. Es como una especie de iceberg. Tiene un pequeño porcentaje de mente consciente que alberga los pensamientos que más o menos logramos dirigir, y después un 99,9999% de mente inconsciente, que es como una especie de barril sin fondo de experiencias desde la infancia, grabaciones, mandatos, fobias, obsesiones, creencias falsas, prejuicios, resentimientos, conflictos irresueltos por montones. Eso también es nuestra mente. Y todos los pensamientos que ahí circulan, que son medios automáticos, moldean nuestra realidad. Por ejemplo, no es ninguna cosa nueva y todo el mundo habrá experimentado que, por ejemplo, uno va a dar un examen difícil y uno dice 10 minutos antes que la persona va a dar ese examen difícil, le pregunta, ¿y qué pensás? 1000 cosas. Y si me equivoco, y si me olvidé la calculadora, y si se me acaba la pila de la calculadora, y si no estudié, y si justo me toman lo que no llegué, y si me equivoqué de programa, y si me equivoqué de aula, y si me siento mal en el medio del examen, y si se me hace una laguna. Y si yo pregunto, ¿por qué pensás todo eso? En vez de pensar, yo voy a aprobar este examen, que eso es lo que vos deseás. Me estás haciendo acordar el cuento, el chiste del caballo verde, ¿te acordás? ¿Cómo es ese? No es para contarlo al Es aire. verde, no es un chiste verde. Muy verde. O sea, pero un poquito de eso, es que como que se proponía una serie de pasos a cumplir y tanto se preparó, que al final apuntaba a la última parte, a la final nomás. Ajá. Y se olvidaba todo lo que había estructurado anteriormente para poder llegar al momento sublime, digamos. Bueno, ese es nuestro único y ancestral problema. Eso. No pensamos lo que deseamos. Los pensamientos negativos inundan nuestra mente. Me voy a enfermar, no puedo, no, soy muy chico, no soy muy viejo, no soy muy joven, no tengo experiencia, no me van a querer tomar. Yo no sirvo, no, porque mi familia siempre fue pobre, entonces yo voy a ser pobre, etcétera, etcétera. Todo eso son lo que se llaman creencias, que son pensamientos fijos en la mente de muchísimas personas. Esos pensamientos fijos, créase o no, modelan lo que después pasa. O sea, lo que la mente cree, posteriormente en la realidad se crea. En una palabra te interrumpo porque vamos a un corte. Estamos entre una imagen que se me ocurre ahora que sería la dualidad entre la realidad y el espejismo. Algo así.
podríamos decir que todo lo que percibimos es casi un espejismo, porque no es real, es algo que nosotros construimos. Nosotros creemos que está afuera y que es independiente de nosotros, pero en realidad ha sido construido por nosotros. Bueno, justamente esto lo dije porque estamos yendo a un corte donde vamos a escuchar un tema musical que se llama precisamente Espejismo, pero quiero que en 2 minutitos me cuentes un poco de tu grupo de música que tenés. Bueno, sí, o sea, aclaremos para la audiencia que el tema que vamos a escuchar es de mi autoría. O sea, tengo una banda de música, o sea, es mi otra faceta de mis actividades. Y la verdad es que siempre en las letras de las canciones representamos o trato de reflejar ideas que son similares a las que están en el libro. O sea, porque en realidad mi mensaje es único. Por momentos se canaliza en música, por momentos se canaliza en libros o en clases o en cursos o en conferencias, pero el mensaje es único y apunta a que el ser humano pueda desarrollar todo su poder y que todos seamos felices. O sea, fíjense, yo no sé si la audiencia me va a creer o no. Ojalá me crea, porque si me cree va a funcionar. La realidad es que lo que este libro explica, y que es esto que estamos diciendo, representa una idea fundamental, que es que todo ser humano en este preciso instante tiene en su mente la llave a la solución de todos sus problemas. El problema es que no lo sabe, entonces no la usa. Y cree que los problemas son externos y que son insolubles y que son su jefe y que es la empresa o la situación económica. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que en nuestra mente está la solución a todos nuestros problemas. Y lo único que tenemos que hacer para que nuestros problemas desaparezcan es que toda nuestra mente se ponga en positivo. De algún modo, ya vamos al corte y a escuchar el tema musical, pero de algún modo lo siento esto como que nos deificás en alguna parte. Está muy bueno lo que decís. Como que todo lo podemos, que la omnipotencia sería en grados 1. Vamos a volver al programa dentro de un ratito y me gustaría tocar este tema. La pregunta que te hice hace un ratito, Lalo, era el tema de deificarnos de algún modo, porque como que todo lo puedo. Mi mente todo lo puede. Es que es cierto, es cierto y es el mensaje que el mundo todavía no ha aceptado. O sea, somos personas, casi diría todopoderosas, capaces de crear una realidad perfecta, pero que por distintos motivos que tal vez podemos discutir o tal vez en otra oportunidad más en detalle, cayeron, y ese es el símbolo que se encuentra en muchas filosofías y religiones, el hombre caído, la salida del paraíso, etcétera, que es una forma simbólica de representar cómo alguien con mucho poder de golpe se encontró arrastrándose y tratando de lograr apenas algo y no puede. O sea, y pasar del paraíso a ganarte el pan con el sudor de tu frente y a sufrir para sobrevivir. Esa es nuestra situación. Somos seres ultra capaces, pero que por distintas razones nuestro poder mental, que es un poder creativo infinito, se ha visto trabado. O sea, podríamos hacer una analogía entre nuestra mente y imaginemos, por ejemplo, una Ferrari, o sea, un auto ultra poderoso que puede viajar a 300 kilómetros por hora, pero que está trabado. Tiene el poder para ir a 300 kilómetros por hora, pero en sus engranajes, en su motor hay palos, está trabado, está sucio, las cañerías tapadas, etc. Lo único que hay que hacer es limpiarlo. Lo limpiamos y arranca a 300 kilómetros por hora. Entonces, la clave para liberar el poder de la mente es limpiarla. Ahora uno dice, ¿cuál es la ¿Cómo suciedad? la limpiamos? ¿Cuál es la suciedad de la mente? Bueno, la suciedad de la mente, la fundamental, son las emociones negativas. De eso tenemos que limpiarlo. O sea, el miedo que es la emoción negativa fundamental de la cual se derivan todas las demás. Del miedo se deriva la ira, se deriva la envidia, se derivan los celos, se deriva el resentimiento y otros procesos mentales que son totalmente ineficientes. O sea, que consumen todo el poder de la mente y entonces, en vez de usar nuestro poder de la mente para lograr nuestros objetivos, lo estamos gastando en fricción interior, como si fuera un motor que en vez de transmitir su potencia a las ruedas del automóvil, gasta la potencia en sí mismo porque está en fricción, porque fricciona contra algo.
Entonces, esa es la situación de nuestra mente. Es como una máquina ultra poderosa, pero en vez de estar utilizando su energía para crear, la está gastando en conflictos internos. ¿Está bien? Es como si un equipo de fútbol, por ejemplo, en vez de estar jugando todo para adelante en equipo y metiendo goles, se estén peleando entre ellos. Los 11 jugadores a trompadas entre ellos. Esa es nuestra mente, en estado actual. Una persona que realiza ciertos ejercicios, y en el libro hay explicado un método para hacerlo y sigue cierto proceso de ordenamiento mental, puede hacer que esos 11 jugadores, que son su mente, vieron que a veces se dice que a uno le faltan jugadores, bueno, todos tenemos todos los jugadores. Esa es la realidad, todos tenemos Ahora, todos los ¿cómo jugadores. haces cuando, por ejemplo, vos querés que los jugadores trabajen bien, que son unos cuantos jugadores, y resulta que fulanito uno de esos jugadores tiene mandatos infantiles o tiene temores que no logró superponerse a ellos? Bueno, esas son trabas y de la mente. no las trabaja psicoanalíticamente. Vos proponés que con un adiestramiento de otro tipo se puede trabajar. Se puede trabajar de sobre diversas ellos. formas. El trabajo psicoanalítico es totalmente válido. Sí. Y es útil, y por supuesto limpia la mente. El problema que tiene el método psicoanalítico, bueno, no es un problema, simplemente una característica, es que es un método muy extenso, o sea, lleva mucho tiempo. ¿Por qué? El trabajo psicoanalítico tiene que ver con buscar en la mente las trabas e identificarla para después eliminarla. Pero hay otros métodos más sencillos que no buscan identificar la traba, sino que la borran. Esto es, la similitud sería, por ejemplo, imaginemos que tenemos un disco rígido de una PC llena de datos basura. Uno dice, ¿cuál es el método difícil de limpiar ese disco? Ir a buscar cada dato, mirarlo, medirlo, sacarle una foto y después borrarlo. Eso lleva años. Ahora, ¿cuál sería un método más práctico? Formateo. Ajá. Formateo del disco. Quedó en 0. Eliminé todo sin saber ni siquiera qué había, pero lo limpié. Y ahora le grabo los datos que sirven. Ese método que está explicado en el libro, que es el método de las afirmaciones y visualizaciones, que tampoco es nuevo, es antiquísimo, es un método más efectivo para limpiar la mente. Y fíjense qué interesante que el método de las afirmaciones, que no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo paso por paso, pero tal vez en otra oportunidad o de a poco lo podemos ir compartiendo, pero el método de las afirmaciones tiene que ver con grabar en nuestra mente mensajes positivos que desplacen a los negativos a través de un método que se parece mucho a un sistema de autohipnosis, que tiene que ver con la repetición de frases de una determinada manera, en un determinado momento del día, siguiendo una determinada serie de pasos que permiten ir desplazando de nuestra mente todas creencias negativas, como por ejemplo, no puedo, no sé, no sirvo, estoy enfermo, me voy a morir, claro, porque mi papá tenía tal enfermedad, entonces yo también la voy a tener, claro, yo no sirvo para nada, porque yo nunca pude, y porque yo fallé una vez, entonces voy a fallar siempre, etcétera, etcétera. Todas esas creencias ridículas que tenemos, aclaremos bien, son todas falsas. O sea, todo ser humano en este momento se propone algo, lo puede hacer. Su única traba es el mismo. O sea, su única traba está en su mente, no hay trabas en el mundo exterior. O sea, fíjense que esto es muy claro, porque hay personas que dicen, no, yo trabajo en tal empresa y me va mal, no puedo progresar, es imposible porque esta empresa es muy difícil, etc. Y dice, pero en esa misma empresa hay un montón de personas que están progresando. Obviamente el problema no es la empresa. El campo de juego es el campo de juego. Tiene escollos, tiene barreras, pero vos las podés saltar fácilmente. ¿Cuándo no la podés saltar? Cuando te empacaste en no saltarla. O sea, vos mismo sos el que se frena. O sea, concretamente, si una persona en este momento no está progresando en su vida, no está resolviendo los problemas que tiene, es porque en algún lugar de su mente, recóndito que no llega a ver, en realidad no los quiere resolver. O sea, hay un pensamiento en su mente que se opone a sí mismo. No hay una oposición externa. Esos pensamientos negativos hay que borrarlos. Y un método muy efectivo para borrarlos, el psicoanálisis por supuesto que es efectivo, pero como decía es un método muy elaborado que lleva tiempo, muy científico y buenísimo y perfecto, pero puede llevar una vida entera extraer de la mente, por ejemplo, una fobia, o un trauma, o un solo mandato, como decía Julio, o una idea negativa, o un pensamiento de inferioridad. Puede llevar años y años de terapia sacarlo. A través del método de las afirmaciones y visualizaciones
podemos borrarlos directamente. No sacarlos ni ponerlos, eliminarlos, hacerlos desaparecer. Y fíjense qué interesante que el método de las afirmaciones se parece mucho a algo muy conocido por toda nuestra audiencia, que es la plegaria. Exacto. O sea, el rezo en todas las religiones. Los mantras, por ejemplo. Los mantras o el rosario o las letanías, por ejemplo, que son distintos métodos de que uno dice, no, yo voy a la iglesia y durante horas repetimos frases o repetimos una oración. No sé bien qué significa, es como un ritual, no, te están limpiando la mente. Te están ayudando a limpiar la mente aunque vos ni lo sepas. Claro, ahora, vamos... déjame una cosa. Dale. Si la persona que va a rezar no sabe que con eso está limpiando la mente, su mente se va a limpiar lentamente. Ahora, si sabe que esa es la herramienta y la usa a conciencia, la limpieza es rapidísima. Eso nada más. Perdona, Julio. No, te iba a preguntar, porque íbamos a ir a un corte ya enseguida, de si se puede plantear alguna cantidad de posibilidades que sean imposibles de trabajar desde la mente. Porque uno dice, por ejemplo, lo vamos a dejar para cuando volvamos después de este corte, si es así, por ejemplo, hasta la pobreza, yo la puedo resolver desde mi mente. Pero también hay mandatos donde cuestionaríamos el tema de si uno está condenado a ser pobre o no. Uno que tuvo pobreza en su casa durante la infancia, por ejemplo, que se crió en un ambiente donde comer era un drama, por ejemplo, llegar a tener alimento, esa persona es muy probable que repita toda su vida, qué difícil que es poder conseguir alimento, ¿no es cierto? Bien. Ahí es donde empiezo a encontrar un punto de contacto con la repetición a que vos nos estás tratando de explicar por medio de ella cómo se puede lograr objetivos. Pero me gustaría que lo expliques vos con tus propias palabras. ¿Cómo no? Queríamos saber qué sucede con aquellas personas, porque estamos pensando que ahí es para todo útil esto, porque yo te puse el ejemplo de la pobreza. ¿Qué pasa con alguien que se crió en pobreza y es un boicoteador, una posibilidad de dejar de serlo? Y sí, bueno, está ese concepto que estás mencionando del autoboicot. ¿Qué es el autoboicot? Es el fenómeno que sucede cuando una parte de nuestra mente está en contra de lo que deseamos, o sea, nosotros mismos. O sea, yo, por ejemplo, quiero tener un buen trabajo, pero hay una parte de mi mente más profunda que cree que yo no soy capaz, que no merezco un buen trabajo, o que toda mi familia nunca lo tuvo, entonces yo tampoco lo tengo que tener, hasta me siento culpable de que a mí me empiece a ir un poco mejor. Eso es algo que está grabado en mi mente, en un nivel muy profundo, y me va a hacer fallar. Entonces yo voy a ir a una entrevista laboral, por ejemplo, y yo voy a entrar, por un lado, con el deseo de superar la entrevista, pero por otro lado, con una fuerza muy profunda en mi mente que me dice que yo no debo superar esa entrevista. Aunque parezca loco, así funciona nuestra mente. O sea, hay una parte de nuestra mente que no conocemos, y esa es la que genera nuestra realidad. Por eso muchas personas, tal vez la audiencia, alguno está diciendo, pero yo tengo ciertos pensamientos, ciertos deseos, y en mi vida no se están cumpliendo. Bueno, Claro. ¿por qué? Porque esos deseos no son totales, son parciales. O sea, con una parte de tu mente estás deseando tener dinero, pero en tu mente subconsciente está grabado que el dinero es difícil, que el dinero es la madre de todos los vicios, que los ricos son mala gente, que el capitalismo es un desastre, que el dinero es vil, que el dinero es el demonio, que no sé. Esas creencias están grabadas en la mente de muchas personas que a su vez quieren ganar dinero y van a trabajar para ganar dinero, pero ¿sabes qué, Julio? No van a poder ganar dinero. Pero no porque no sea posible, porque tienen toda la posibilidad. No van a poder ganar dinero porque su propia mente se los está prohibiendo, sin que ellos se enteren, a través de creencias grabadas en su mente subconsciente que le están diciendo que el dinero es peligroso. ¿Cómo se resuelve esto? Hay que borrar esas creencias. ¿Cómo se borran esas creencias? Con años de psicoanálisis, o si no, con otros métodos como meditación, que podríamos después explayarnos un poco más, o el método más práctico y más efectivo y más rápido, que es el método de las afirmaciones y visualizaciones, que tiene que ver con autorreprogramarnos, o sea, incorporarnos nuevas creencias. ¿Cómo incorporamos la creencia de que el dinero es malo, de que el dinero es la madre de todos los vicios? Bueno, a partir de repeticiones de esas ideas que recibimos en la infancia. Esas ideas se incrustaron, literalmente se incrustaron en nuestra mente, se solidificaron y ahora las tenemos que romper. Y podemos romperlas repitiendo ese proceso, pero
repitiéndonos a nosotros mismos o escuchando grabaciones, por ejemplo, de ideas opuestas, que las vayan destruyendo. Por ejemplo, yo tengo derecho a tener dinero, el dinero es positivo, el dinero es útil, el dinero es bienvenido, con el dinero puedo ayudar a la gente, yo puedo ser millonario, puedo ser tan millonario como cualquier otro. Esas ideas, si yo logro grabarlas en mi mente, y esto se lo digo a la audiencia con total seguridad y espero que haya gente que me pueda escuchar y crea y que nadie esté pensando que esto es una cosa supersticiosa, porque nada que ver, es totalmente científico y con fundamento psicológico. Si una persona logra insertarse en su mente, pero no en su mente consciente, la pequeñita que vemos, sino en la totalidad de la mente, el convencimiento total de que esa persona puede generar riqueza, en poco tiempo esa persona tiene riqueza. Es como una especie de lámpara de Aladino esto, para decirlo. Nuestra mente es la fuente de nuestros deseos. Lo que nosotros deseamos, logramos. Ahora, el problema es que hay que desearlo con toda la mente, no con un pedacito. Algunos oyentes se puede estar preguntando, perdóname que te interrumpa, la inserción acá, el tema de los amuletos, las cábalas, los rituales, que esto me lo habían preguntado antes por mail, antes de venir al programa. Si uno, por ejemplo, tiene un ritual y sale de su casa y no cumplió alguna de esas partes del ritual, esa persona no puede ni pensar. Puede fallar, pero no por el mundo, sino por su ritual, por la creencia que tiene instalada en su mente. O sea que la creencia se puede usar para cosas negativas como para cosas positivas. Exactamente. Ese es el drama. El problema con las creencias es que se nos han grabado de manera accidental y se nos han grabado creencias falsas y creencias negativas, como por ejemplo de que no sirvo, que no puedo, que es difícil, que la calle está dura, que la Argentina es un país donde vos no podés hacer nada, etcétera. Creencias falsas, todo eso es falso y lo podemos demostrar con 1000 contraejemplos de personas que están logrando todo lo que desean y que están perfectas y están felices. Eso que logran esas personas lo puede lograr cualquiera. El único impedimento que tiene son sus propias creencias. Agustín de Moreno me preguntaba en un correo cómo nos ayudaría el poder mental contra la desnutrición infantil, el dengue y la falta de energía eléctrica en verano. Bueno, acá está bien concreto. Parece que... A ver, tomo un punto, uno en particular. Por ejemplo, el dengue. El dengue es una enfermedad. Las enfermedades se producen en el cuerpo cuando antes ingresaron a la mente. O sea, ¿cómo funciona esto? Está bien explicado en varios capítulos del libro. El cuerpo es un objeto inerte. No cambia solo. No decide enfermarse. No puede enfermarse. ¿Y lo genético? Lo genético es igual, o sea... Y que uno nació con cierta... Bueno, ahí ya entramos malformación en un genética, terreno, lo dejamos para paso 2, lo dejamos para paso 2, porque eso ya entra en temas filosóficos de varias vidas y otras cosas un poco más difíciles de digerir, pero no menos ciertas. A ver, cuando en el cuerpo cambia algo, es porque la mente se lo ordenó. Esto lo quiero, para la audiencia, aclararlo bien. Por ejemplo, en nuestro cuerpo se desarrolla la digestión. En estos momentos, tal vez muchos oyentes comieron, cenaron y ahora están haciendo la digestión. Yo les pregunto, ¿alguien está pensando en la digestión? O sea, ¿alguien está dirigiendo esa digestión? ¿Está diciendo cómo tiene que ser esa digestión? ¿O la digestión se está haciendo sola? Bueno, yo les cuento quién está haciendo la digestión. La está haciendo la mente subconsciente. La mente subconsciente es un software, es como una computadora ultrapoderosa que dirige todo el cuerpo. Maneja la digestión, maneja la circulación, maneja las hormonas, maneja la reproducción de las células, maneja el movimiento de los músculos, maneja absolutamente todo. Entonces, como tiene control sobre todo, si a mí mañana me aparece una manchita en el brazo, es porque esa manchita la ordenó mi mente. Y yo pregunté, ¿por qué esa manchita va? Mi mente me va a ordenar que me aparezca una manchita del sol, por ejemplo, en el brazo. Y por una simple razón, porque tu mente tiene una creencia. Por ejemplo, que el sol hace mal, que el sol es malo, es maligno, como se ha instalado en los últimos años. Fíjense que es interesante, hay una correlación perfecta estadística entre el incremento de las enfermedades de la piel por sol y la aparición del primer bronceador en el mundo y la primera campaña de marketing para bronceadores y protectores solares.
yo no sé si esto queda suficientemente claro, pero ¿qué significa? A partir de que la humanidad empezó a creer que el sol hace mal, el sol hace mal. Antes parecía que, no sé, cuando éramos chicos íbamos a la pileta y estábamos todo el día al rayo del sol sin nada, friéndonos y nunca nos pasó nada. Y ahora, si un chico va a la pileta y no le ponen la cremita en la nariz y lo embadurnan todo de protección 124, parece que hay un problema. O sea, obviamente lo que fue cambiando son las creencias. Lo que nosotros creemos genera lo que sucede en el cuerpo. O sea, si yo creo que una comida hace mal, esa comida me va a hacer mal. Si yo creo que esa comida es bárbara y es genial, no me va a hacer absolutamente nada. Si yo creo que tomar agua de la canilla hace mal y un día accidentalmente tomo agua de la canilla, me va a caer mal, me va a empezar a doler el estómago, etc. Si yo tomo agua de la canilla todos los días y creo que es fenómeno, no me va a hacer absolutamente nada nunca. ¿Qué hago? Bueno, ¿Qué hago? ¿Me arrepiento de haber dejado de fumar? a ver, es fuerte eso que decís. Yo estoy pensando lo que puede el oyente estar pensando en Fíjate este que hay momento. historias de personas que dicen, pero mi abuelo fumó hasta los 198 años, dice, Ajá. algunos cuentan, y otros. ¿Qué pasaba? Y qué pasaba es que no había tanto ataque al cigarrillo. Nadie esa persona no creía que el cigarrillo era negativo, por lo tanto no le puede afectar. ¿Se entiende el poder de esto? Sí. Yo sé que lo que estoy diciendo es sacrilegio para un médico. Yo no estoy de acuerdo. Es sacrilegio para muchísima gente. ¿Está bien? Pero bueno, es un sacrilegio, todo lo que quieran. Pero es para. Yo lo que invito a la audiencia es que no juzguen, que prueben. Si pueden cambiar una creencia... Que prueben con algo por ahí que no sea, por ejemplo, con el cigarrillo, que prueben con algo más. No hace más. falta que prueben tomar un veneno y yo creo que esto es agua. Que prueben con el agua de la nada. canilla. Exacto. Empezar todo gradual, como siempre. Bien. Volvamos a tu libro. La mente, en un momento tocas el tema de que la mente es la única capaz de tomar decisiones y me gustaría que me expliques la analogía que haces con un viaje en taxi. Ajá. Del taxista. No, el viaje en taxi es, la analogía del viaje en taxi es para mostrar las distintas partes de la mente. ¿Está bien? En el caso del taxi, las partes de una persona, no solamente de la mente. O sea, en un viaje en taxi, el conductor, o sea, el taxista, sería el equivalente de la mente. El taxi sería el equivalente del cuerpo. Y el pasajero sería el equivalente a la persona. O sea, algo importante a tener claro es que no somos la mente. O sea, yo no soy mi mente, porque si no, no podría decir que tengo una mente, porque si yo tengo una mente, ¿quién es el que la tiene? ¿Quién es el dueño? Bueno, yo soy el dueño, no soy mi mente, no soy mis pensamientos. Mis pensamientos es algo que yo poseo. ¿Y qué es mi cuerpo? Bueno, mi cuerpo es algo que yo poseo también. Ahora, ¿qué soy yo? Bueno, yo soy un ente pensante. Una entidad pensante. Esa es la mejor forma que yo he encontrado, por lo menos, de definir un ser humano. Un ser humano no es una mente, no es sus pensamientos, no es sus creencias, no es su ideología. Por lo tanto, una persona puede cambiar toda su ideología y no cambia quién es. Cosa que mucha gente no se ha dado cuenta todavía y mezcla sus ideologías con su identidad. Entonces, no cambia sus ideologías en toda su vida porque cree que va a ser afectada su identidad, cuando en realidad cambiar las ideologías es aprender. Entonces significa, es evolucionar. Con lo cual yo no evoluciono en toda mi vida porque estoy confundido. Creo que en mis ideologías, yo nací, no sé, capitalista, en mi familia capitalista o ortodoxo o de tal religión, etcétera, etcétera. Y no la quiero cambiar en toda mi vida porque creo que voy a tocar mi identidad. Y en realidad no voy a tocar nada. Voy a tocar mis creencias. Y mis creencias son mías. ¿Mías de quién? Del ente pensante, del ente espiritual, que es el ente que piensa. Y eso es... O sea, esa es mi identidad y es inmutable. Por más que la quiera cambiar, no la puedo cambiar, así que no me tengo que preocupar nunca por perder mi identidad, porque no la puedo perder. Ahora, si alguien cree que la identidad tiene algo que ver con el DNI, no es un objeto. ¿Está bien? Vamos a ir corte muy breve, Lalo, y después me gustaría tocar el tema y después otras cuantas preguntitas que tenemos pendientes, más algunos mails atrasados que me enviaron a casa incluso. El sexo de la mente, que eso lo hablamos con uno de los integrantes del grupo de coaching que nos están acompañando hoy en el programa, que son Karina, Adrián y Carolina. Buenísimo. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623. Gracias, seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623.
Y bueno, recién acaba de llamar por teléfono a alguien preguntándonos el nombre del libro, el Despierta el poder de tu mente, y el autor nos preguntaba, Lalo Uber es quien está con nosotros acompañándonos. Y acabamos de escuchar, además de autor del libro, el tema musical La Explicación, que también es un tema tuyo, Así Lalo. es, sí. Bien, ahora tenemos muchas cosas pendientes. Es un tema mío y el que canta e interpreta soy yo. Ajá. Digo, Y porque el es CD se llama Aire. el CD se llama Aire y es de mi banda que tengo hace muchos años con un grupo de amigos que se llama Nexus. Nexus. Es una banda de rock progresivo, tenemos varios discos, hemos tocado en el exterior, es otra faceta. Quiero Pero leer otro correo que me enviaron a mi casa y me lo reenvié para acá. María Cristina nos dice, hola Julio y Tres Nocturno. Muy interesante el tema de hoy, que va a ser, porque me lo mandó a priori el mail, y me dice que el libro lo tuve en mis manos, y si bien no lo leí, Abuelo de Pájaro, me di cuenta de la profundidad de la temática y adhiero al pensamiento del ingeniero entrevistado. Esto es para vos, Lalo Uber. buenísimo. Después nos dice también Ana María Bordieu, maravilloso tema imperdible, felicitados por haber abordado este tema en estos momentos de tanta complicación, donde necesitamos tantas cosas que nos puedan ayudar. Bien, bueno, me alegro mucho y espero que algunos de estos mensajes lleguen porque yo sé positivamente que pueden ser la solución a los problemas de mucha gente que está enredada con problemas laborales o problemas sociales o problemas de salud que pueden salir fácilmente. O sea, es increíble la cantidad de personas que están enredados en problemas de salud a partir de sus ideas sobre las enfermedades, no a partir de la enfermedad física y de la bacteria y de lo que sea. O sea, hay personas que están enredadas en enfermedades porque consideran que tienen que estar enfermas por su edad o por su herencia o por su ADN o por lo que vieron por televisión, que dijeron que todas las personas de tanta edad y de tal género y si se expusieron a no sé qué pueden tener riesgo a tal cosa. Se asustó la persona. Eso entra en la mente. Y cuando eso entra en la mente, al poco tiempo se materializa. O sea, así funciona la realidad, Julio, fíjate. Todo lo que entra en la mente, al poco tiempo aparece en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si en mi mente se me clava la idea de que yo tengo tal problemita, al poco tiempo ese problemita va a aparecer en mi cuerpo. Si en mi mente, en toda la mente, no en una partecita, ¿no? En toda la mente con convicción total, que en términos, fíjense, ¿qué es convicción? Cuando la mente se alinea, se enfoca y produce resultados, cuando hay convicción. Y eso cualquier oyente seguro se debe acordar alguna situación en la cual tuvo convicción y se va a acordar cómo todo fue para adelante. Pero convicción, ¿qué significa? Que toda mi mente va para el mismo lado. No un pedacito para un lado, un pedacito para otro y otro para atrás y otro para el costado. No, todo para el mismo lado con creencia total. Y eso, fíjense que, interesantemente, tiene su nombre en el ámbito religioso y se llama fe. Y el ámbito religioso es muy sabio. También la ciencia lo mira medio de costado porque todavía no lo entendió. Pero la fe es la fuerza que mueve a la mente. Cuando una persona tiene fe en algo, toda la energía de su mente se dirige hacia ese punto sin excepción. Es como el equipo de fútbol que hablábamos antes. Los 11 jugadores jugando al 100% a favor del equipo. Ese equipo es imbatible. Nuestra mente comete errores y falla porque no logramos alinear todos los jugadores porque no tenemos convicción y no tenemos fe, no tenemos seguridad. También si una persona con convicción fija en su mente lo que sea, poner una empresa, obtener un trabajo, escribir un libro, formar una familia, hacer un proyecto o curar su cuerpo, lo va a tener. Es una cuestión de tiempo nada más. Porque hay un retraso temporal, natural, entre lo que se forma a nivel psíquico y su manifestación material, su decantación a nivel material. ¿Está bien? Lo psíquico viene rápido, instantáneo. Cambio algo en mi mente, cambió en este instante, cambié el software. Ahora eso va a decantar y en un cierto tiempo va a aparecer en forma física, como una mejora corporal o como un resultado laboral o como un resultado económico o como lo que sea, o como nuevas relaciones o como una nueva pareja.
Lo tuyo fundamentalmente es una creencia. Si yo descreo, evidentemente nada de esto me sirve. No Esa es que es la trampa. otra persona lo puede hacer por mí. ¿Cómo? Esa Ahí es la está la trampa. fe. Justamente, fíjate que es la palabra clave. Si alguien no cree en lo que dice el libro no sirve para esa persona. Si alguien cree, el libro sirve totalmente para esa persona. Como antes mencionabas el tema de los amuletos, la superstición, los curanderos, uno dice, ¿los amuletos funcionan? Claro que funcionan, pero no por su poder material, no es que yo agarro, tiene ningún poder llevo un material. muñequito y el muñequito es el que me hace que me vaya bien en el examen o me vaya bien en una entrevista laboral o lo que sea. Y mejor que en la entrevista laboral no me vean el muñequito porque me va a ir muy mal, ¿no? Si yo creo en ese muñequito y me río, y tal vez alguien se está riendo, pero esto funciona así porque la mente funciona así. El motor de la mente son las creencias. Si yo tengo un muñequito y yo creo que por tener ese muñequito voy a tener un buen desempeño, toda mi mente se alinea para tener el buen desempeño porque está confiada, tiene fe en el muñequito. ¿Está bien? No importa, tiene fe en algo. ¿Está bien? Y si la mente tiene fe en algo y ese algo se está cumpliendo, la mente se alinea y logra lo que desea en cualquier situación. Lalo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál consideras que es el sexo de la mente? A ver, la mente tiene... sexo de la mente no es tal vez lo que algún oyente se está imaginando, que es imaginar situaciones sexuales a nivel mental, no. Eso es sexo mental, no. O sea, el sexo de la mente... Que uno puede tener fe también en ese tipo Por de supuesto. sexo. Uy, ¿cómo? Esto funciona para todo. Si alguna persona me está escuchando y tiene problemas para relaciones, pareja, etcétera, yo le digo una cosa, el problema no está ni en la sociedad, ni en las mujeres que no le prestan atención, el problema está en su mente. Es una falta de seguridad, otra vez, una falta de fe en sí mismo. Si logra desarrollarla a través del método de afirmaciones y visualizaciones que está explicado en el libro, logra insertar seguridad en su mente y va a lograr lo que quiera, como lo debe ver todo el tiempo, personas seguras de sí mismas que tienen todo lo que desean. Bueno, ¿por qué no puedo ser esa persona? Cualquiera puede ser esa persona. Lo único que tiene que hacer es insertar seguridad en su mente. Ahora, la mente tiene género. O sea, hay una mente femenina y una mente masculina. Todos tenemos un componente de ambas. También no es que la mente femenina es de la mujer y la mente masculina es del hombre. Son dos partes, como una dualidad de la mente, tiene una parte activa y una parte pasiva. Porque la mente es como un mecanismo, ¿también? Es como una máquina, y toda máquina tiene que tener un acelerador y un freno. Si no, no sirve. No sirve una máquina que solamente la puedo acelerar y avanza y choca. Necesito que pueda frenar y retroceder y balancearse. O sea, la parte masculina y femenina de la mente son las que se autobalancean y tienen funciones distintas. O sea, la parte masculina de la mente es típicamente la parte activa, es la que genera iniciativas, la que impulsa la acción, y la parte femenina de la mente es la que modela la acción, es la que la organiza, es la que la pone en caja, es la que la ubica y es la que la dirige y es la que la hace bajar a tierra. Cualquier similitud con una pareja de hombre-mujer no es casual, porque justamente el hombre típico, o sea, el hombre común, el hombre normal, tiene un mayor desarrollo de la mente masculina. O sea, tiene en su mente prima la mente masculina, la porción activa masculina. Y en la mujer típica, la parte femenina. Por eso es tan típico ver en parejas comunes como el hombre suele ser alguien que suele exacerbarse o tener proyectos medio a veces faraónicos o locos, o viene a la casa y dice, querida, vamos a vender la casa para poner un negocio, hacer un proyecto, y la esposa le dice, no, pará. Tenemos chicos, Tenemos comer, chicos, seguridad. acá están las cuentas, no pagaste las cuentas del mes pasado, ¿de qué estás delirando? Vení, sentate acá, y lo pone en caja, como si fuera un niño. Ahora, pareciera que él fuera tonto y ella es inteligente. Bueno, en este caso sí, pero en realidad los dos tienen una fuerza que es necesaria. Alguien que empuje, que genere ideas y que quiera hacer cosas aunque sean delirantes, y otra fuerza que las va seleccionando y va diciendo esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Lalo, hablando de creencias, Luis Palermo me había enviado un correo
donde te preguntaba si creías en Dios, en la homeopatía, en el hipnotismo, la acupuntura, el mal de ojo, las cintas rojas, los milagros, el gauchito Gil, el tarot, la cábala. ¿En qué crees? Yo no creo en nada de eso. Y Yo creo en... Pará, déjame que le responda. Sí. Si alguien cree, funciona. Eso quería, pero no es una interferencia la creencia en otra cosa con lo que vos proponés en tu libro. No. Si la mente, a ver, si en mi mente está grabada la creencia de que si yo voy caminando a Luján, me voy a resolver determinado problema, y mi mente no tiene ninguna duda sobre que eso va a suceder, entonces yo voy caminando a Luján y ese problema se resuelve. Pero no tengo que tener absolutamente ninguna duda. Ahora, ¿hace falta ir caminando a Luján? No, porque yo puedo creer en mí mismo, no en Luján. Yo puedo decir, yo cambio mi creencia, digo, está bien, yo tengo la superstición de que tengo que ir caminando a Luján para obtener un resultado, o que tengo que hacer este tratamiento o este ritual, o que tengo que comer esto, o que tengo que ir a ver a tal persona. Cualquier creencia que yo tenga, si mi mente está convencida, es efectiva. Porque fíjate cómo funciona. Si mi mente cree que yo para lograr un determinado resultado tengo que ir caminando a Luján, cuando voy caminando a Luján, mi mente ve que fui. Y ella tiene la creencia de que si voy caminando a Luján, el resultado se va a producir. Entonces mi mente agarra mi cuerpo, porque lo domina totalmente, y genera el resultado. Lalo, se nos fue el programa. Me quedaron muchas preguntas para hacerte, no, fuera de broma, muchas preguntas para hacerte, porque realmente yo me pregunto si la gente está preparada para creer que todo lo puede resolver solo. Eso es una decisión personal. El que quiera creer que está preparado, hoy empieza. Gracias, Lalo Huber, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Queridos amigos, hoy recibimos a Lalo Huber, ingeniero graduado con diploma de honor en la UBA y máster en Science en la fundación en Holanda. Pero a ver, Julio, eso no sirve para nada. No. El poder de la mente no tiene que ver con los estudios, tiene que ver con la convicción con que uno establece la mente. Hay personas en el mundo que no tienen ningún estudio, hablemos Steve Jobs, Bill Gates, dejaron la facultad y se fueron a poner una empresa y hoy son los multimillonarios. Bill, gracias. Bueno, uno falleció, pero bueno. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.